capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 5 al 10. ¿Están todos ahí? Romanos 8, versículos 5 al 10. Dice la palabra de Dios: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Oremos. Señor mi Dios, te damos gracias, Señor, por este privilegio tan grande que nos has dado de poder estar aquí, Señor, reunidos juntos, Señor, para poder escuchar de tu palabra, Señor. Te pido, mi Dios, en esta noche, Señor, que seas con el hermano Darwin, que vas a trayendo tu palabra, Señor. Te pido, mi Dios, que lo uses grandemente. Háblenos, Señor, a través de él, Señor. Te pedimos también por nuestro pastor, que tú, Señor, pongas tu mano sobre él y, Señor, que pueda recuperarse pronto para estar aquí con nosotros, Señor. Pero en esta noche, Señor, ayúdenos, quita, Señor, cualquier estorbo, Señor, que pueda estorbar para que tu palabra no llegue a nuestros corazones, Señor. Que esta noche salgamos diferente como entramos, que en esta noche, Señor, salgamos con metas diferentes, Señor. Háblenos, Señor, en esta noche, lo dejamos en tus manos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, amén. Hermano Darwin, predíquenos, por favor. Creo que ahora sí, ¿verdad? Qué bendición, gloria a Dios. Buenas noches de mi hermano. Cada uno de ustedes, una bendición volverlos a ver a cada uno de ustedes. Pues en esta ocasión me ha tocado predicar. Vamos a dar gracias al pastor, toda su familia, ¿verdad? Por la confianza que nos da, y también en especial a Dios, ¿no? Que es por medio de él que estamos aquí, para la honra y la gloria de Dios. Vamos a leer el versículo 5 una vez más. Vamos a ir en oración, a pedirle al Señor que nos guíe, y así entraré en detalle. Palabra de Dios nos dice así, Romanos 8:5: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Vamos a orar. Bendito seas, Padre Todopoderoso, Señor mi Dios. Gracias te damos, Señor, en esta noche, Padre mío. Gracias, Señor, por traernos con bien, Padre. Gracias, Señor mío, por el privilegio tan grande que nos das, esta oportunidad maravillosa de escuchar tu palabra, Señor, de abrir tu palabra y escudriñar tu palabra, Señor mío. Tú sabes, te pongo en mis manos, Señor, mi cuerpo, mi alma, mi vida, Señor, mi pensamiento, todo mío, Señor mío, que sea en tus manos un gran instrumento, Señor mío, que para que cada uno de nosotros esta noche, Señor mío, escuchemos tu palabra y no la mía, Señor. Te ruego, Señor mío, que tú seas, Señor mío, bendiciendo esta noche, Señor, este mensaje, Padre, que tú en tus manos nos encomendamos cada uno de nosotros, Señor. Así me ponemos, Señor mío, la salud de nuestro pastor, Padre mío, que seas tú con él, dando buena recuperación, mi Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pido y te ruego. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Muchas gracias, hermano. Hermanos, les voy a pedir un favor, que no pierdan Romanos ahí 8, que vamos a estar ahí viniendo, yendo ahí. Antes de empezar, quisiera ver, leímos lo que es el versículo 5, y vamos a leer desde Romanos 8 hasta el 4 para entrar como en la introducción, para tener un poquito más de idea a quién el Señor se está refiriendo.
de que dice porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. Romanos 8:1 nos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Esta noche, hermano, yo quisiera hablarte de características de vivir en santidad. Vamos a ver 3 características de vivir en santidad. Y cuando cuando el Señor nos está diciendo ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, es porque Él nos ha librado. Él nos ha sacado, cuando le recibimos a Él nos da su Espíritu Santo, nos aparta, nos libera de la muerte, de la separación de pecado y nos trae para vivir en santidad. Y nos da el Espíritu de Él para que vivamos conforme al Espíritu de Él y que le agrademos a Él. En el versículo 2 nos dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Eso podemos irnos a Romanos 6:18. En Romanos 6:18 nos dice: y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. El Señor nos está diciendo que al separarnos Él, nos está trayendo a hacer su voluntad, ya no más de la carne. O sea, nos está separando a una vida nueva, a servirle a Él, a ser siervos de Dios. En el versículo, regresamos a Romanos 8:3, del versículo nos dice: por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejante de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Pues nuestro Señor Jesús, todo lo que era imposible para nosotros, por cuanto nuestra naturaleza humana después de la caída de Adán y de Eva, la tendencia nos daba al pecado. Viene nuestro Señor Jesucristo, Dios por amor a nosotros, para tener esa comunión con nosotros, manda a su Hijo y a recibir a Él nos da su Espíritu Santo y nos aleja completamente del pecado y nos da una vida nueva y nos guía por medio de su Espíritu Santo. Podemos verlo en Romanos 7, de los versículos del 18 al 19. Dice la palabra de Dios: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no en el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Cuando nosotros estábamos en la carne, hermano, era imposible totalmente de seguir a Dios, de estar en el camino de Dios. Era imposible para nosotros ser guiados para agradarle a Dios. Era imposible antes de que el Señor nos salve y nos dé su Espíritu, agradarle a Él por completo. Era imposible para nosotros en nuestra carne. Por eso nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz para darnos esa vida nueva en santidad. El versículo 4 de Romanos nos habla que dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, vivimos es para que vivamos en santidad, es para que andemos en una vida nueva, porque vamos a ir a Romanos 6:4.
Romanos 6:4 nos dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, cuando una vez más recibimos al Señor, el hombre anterior que vivíamos en nuestra naturaleza antes de conocer al Señor, esa persona prácticamente es muerta juntamente con Cristo por el bautismo, y para llevar una vida nueva, hay diferente de lo que éramos los demás. Nosotros que recibimos el Espíritu de Dios, debemos vivir una vida totalmente diferente a la que el mundo, en donde que nosotros estábamos anteriormente, hacíamos. Nuestros pensamientos, nuestras ocupaciones, todo aquello que hacíamos, nuestros vicios, nuestra vida pecaminosa que hacía, es para vivir una vida hoy en el Señor completamente diferente. El propósito del Señor es para que vivamos una vida santa, en santidad con Él, que tengamos comunión día con día con Él. No es porque ya simplemente Él nos salvó y decir, bueno, ya me salvó, yo soy cristiano y se acabó. No, el ser hijo de Dios requiere andar con Él, caminar con Él, ser guiados por Él, vivir en la santidad de Él, por medio de Cristo Jesús, porque para nosotros era imposible anteriormente, si nuestra carne nos llevaba a hacer lo malo, pero el Espíritu de Dios es todo lo contrario. Por eso es que los dos se oponen por completo. Tú no puedes decir que puedes agradar a Dios viviendo conforme a tu carne. Pero conforme al Espíritu, entonces sí agradas a Dios, porque Dios se agrada con los hijos de obediencia, pero a los hijos que no están en obediencia, viene la ira del Señor. Entonces, para eso es el propósito, uno de los propósitos fundamentales que el Señor nos ha llamado, es para vivir en santidad, en comunión con Él. Para eso Él nos separó del mundo, nos llamó aparte. Como antes servíamos al mundo, ahora servimos al Señor. Antes éramos esclavos de pecado y somos siervos de Dios. Y aparte de siervos, el Señor nos llama hijos. Y aparte de eso, no hay ninguna condenación para los hijos de Dios. Como vimos en el versículo 8, el versículo 1, que nos decía que a ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna. O sea, es totalmente... Cuando nos está hablando de ninguna, nada, absolutamente nada nos va a poder separar del Señor. Nada. Porque el que recibe el Espíritu Santo es nueva criatura, una persona nueva. Las cosas viejas han sido pasadas. Ya no puede seguir existiendo ese hombre antiguo, porque ya es una vida nueva que el Señor nos ha dado. Vamos a leer Segunda de Corintios 5:7. Segunda de Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Antes todos nuestros pensamientos eran para hacia el mundo. Todo nuestro andar, nuestro caminar era para el mundo. Hoy esas cosas ya no deben existir. Nosotros vivimos conforme al Espíritu. Debemos agradar al Espíritu. Hacer las cosas que el Espíritu le agrada. Ya el mundo que vivíamos anteriormente, eso se acabó. Los afanes de este mundo. Hacer cosas que se agradaba al mundo, eso se acabó. En nosotros, la vida nueva que nos da el Señor es en santidad, porque Él es santo. Y a Él prefiere sus hijos que sean santos como Él, porque lo opuesto, Él no puede tener comunión con el mundo, no le agrada. Ahora vamos al versículo 5 y para entrar en el mensaje,
versículo 5 de Romanos. Dice, el primer punto es: para poder vivir en santidad debemos crucificar la carne y debemos de vivir en el Espíritu. Nos dice Romanos 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Acompáñenme por favor a Gálatas 5, de los versículos del 22 al 25. Gálatas 5, de los versículos del 22 al 25. Palabra de Dios nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. 23, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y más abajo dijo el 24, dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pues estamos viendo los frutos, hermano, aquí nos da una lista de los frutos del Espíritu. Anteriormente, hermano, nadie de nosotros andaba en el amor de Dios. Absolutamente nadie. Mucho menos teníamos gozo. Tampoco muchas veces, nunca había paz, ¿verdad? Porque siempre, hasta en las familias de uno, siempre había enemistad, ira, enojo. Muchas de las veces había insultos a las personas, agredíamos a menudo. No había ese amor para nada en nosotros. También vemos que tenemos la paciencia, ¿verdad? Yo creo que muchos de nosotros anteriormente batallábamos mucho con la paciencia, no teníamos paciencia para nada, de todo nos renegábamos, de todo nos enojábamos, de todo dábamos siempre una queja, porque no teníamos paciencia, ¿verdad? Y también benignidad, bondad. Muchas de las veces, mira, todo eso hoy hoy que tenemos el Espíritu Santo, estas cosas, lo que no teníamos antes, estas cosas deben hoy notarse con más fuerte en nosotros. Deberíamos nosotros, como hijos de Dios que tenemos el Espíritu de Dios, dar a demostrar cada una de estas cosas. Creo que, hermano, cada uno de nosotros estamos muy faltos en estos pocos frutos del Espíritu que el Señor nos muestra. Yo creo que estamos muy faltos, muchos de nosotros, y mucho más los que estamos recién empezando, ¿verdad? Que tenemos poco tiempo en las cosas del Señor. Yo creo que la batalla es mucho más fuerte aún todavía. A veces nos quiere aún todavía el hombre anterior como guía, llevarnos para el otro lado y no hacer las cosas conforme al Espíritu. Pero el Señor ya nos ha dado todas las herramientas que necesitamos para agradar más al Espíritu y no a la carne. Esas herramientas son el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que nos guía, nos recuerda de las cosas. Nuestro Señor Jesucristo, cuando encendió los cielos, dijo que nos iba a mandar un consolador, el Espíritu Santo, para que nos guíe, que nos instruya, que nos recuerde de lo que está correcto y lo que no está correcto. Muchas de las veces uno puede ver ese poder, y uno comienza a darse cuenta que el Espíritu de Dios está obrando en nosotros, porque hay cosas que regularmente en la vida pasada hacíamos con frecuencia, y de pronto hoy en día a veces también por alguna razón nos damos un susto o algo y decimos:
ya puede ser una palabra verbal que no es, que no es adecuado, que suena mal. Y uno sin querer se lo dice, pero el Espíritu del Señor dice, hey, ¿qué pasó? ¿Qué estás diciendo? Eso no está bien, eso no le agrada a Dios. Que de uno de tus miembros, de tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, salga palabras corrompidas de tu boca. El Espíritu Santo te detiene y te dice, no lo hagas. Y ya muchas cosas más, aparte de eso, ¿verdad? Que antes queríamos hacer en nuestra vida pasada, queríamos hacer muchas cosas que no se agrada a Dios. Hoy en día, por alguna razón, por ejemplo, lo que es la ira, ¿verdad? Hay veces que recibimos una mala noticia o algo que no nos gustó y nuestro semblante de inmediato cambia. Se cambia totalmente, los gestos de la cara ya no son los mismos. No es necesidad muchas veces ni que hables, ni que digas, ni que expreses, pero tu semblante dice todo. ¿Ves? Y esas cosas, aún el Señor no se agrada, porque de la abundancia de tu corazón, dice tu boca, en tu corazón ya está eso de malo. Y esa es la lucha que siempre tenemos nosotros con la carne y con el Espíritu. Pero gloria a Dios que tenemos el Espíritu Santo que día a día nos va transformando y nos va mejorando para llegar un día a la perfección del Señor. Esa es la fe que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo, que es todopoderoso y glorioso, que sabemos que lo que Él promete, Él lo va a cumplir. ¿Bien? Entonces vamos a ir ahora al versículo 6, y es uno de los segundos puntos, es el ocuparse en las cosas del Espíritu, es el no ocuparse es el ocuparse en las cosas del mundo. Perdón, el ocuparse en las cosas del Espíritu es el no ocuparse en las cosas del mundo. Versículo 6 de Romanos nos dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Verdad? Muchas veces el ocuparse tú sabes que el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hermano, muchas veces nosotros no queremos hacer ciertas cosas, ¿verdad? Porque esa batalla tenemos entre la carne y el Espíritu. Pero cuando uno viene y lo hace, aunque aún sea muchas veces que nuestra carne nos lleve a querer hacer otra cosa, pero cuando tú lo haces lo que el Señor demanda, tú sientes una paz, un alivio, un gozo. Esa es la vida que el Señor te da. Pero mientras cuando uno hace las cosas para el mal, ¿verdad? Que al siguiente día arrepentido, que no supiste lo que hiciste, y no te da esa vida, no te da esa paz. Y aparte de eso, pues, ¿cómo vas a tener paz si uno está muerto? O sea, no tiene vida en el Señor. Acompáñame por favor a Romanos 6:21. La palabra de Dios nos dice, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Es lo que le estaba diciendo, hermano, que ocuparse de las cosas de la carne, al contrario, hoy en día quizás una persona que no tiene el Espíritu del Señor, obviamente no conoce las cosas del Señor, no le importa, ellos lo hacen a menudo como antes de nosotros también hacíamos de igual, cuando no conocíamos del Señor, no importaba. Pero si hoy has recibido el Espíritu del Señor, ¿verdad que te da vergüenza? No sé, pero muchas veces a mí me han pedido, oye, hermano, ¿pudieras dar
tu testimonio de cómo llegaste al Señor y acordarme en cierta forma de dónde me sacó el Señor me avergüenza. No las quiero ni mencionar, porque hoy en día el Espíritu de Dios me hace ver y me hace aborrecer tales cosas. Pero antes lo hacíamos como si nada, porque no había el Espíritu Santo. Íbamos a condenación, íbamos a muerte, pero gloria a Dios que el Señor dice que ninguna condenación hay a los que están en Cristo Jesús, que somos nosotros hoy en día, para la gloria del Señor. Dios es bueno y misericordioso en gran manera, que por pura misericordia nos ha redimido a nosotros y nos ha salvado, y hoy nos pide que nos ha salvado para vivir en santidad para Él. Vamos a ir a Gálatas 6:8. Gálatas 6:8 nos dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Wow, es un tremendo versículo, hermano, y pues nos hace de ver que Dios es tan bueno, ¿verdad?, que nos anticipa las cosas y nos dice bien claramente: el que siembra para la carne segará corrupción, y el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Muchas de las veces, hermanos, nosotros nos ocupamos de las cosas que simplemente nos van a traer corrupción a nuestra vida, y lo reflejamos no solo en nuestras personas, reflejamos igual en nuestras familias, en nuestros hijos. Hoy en día tú vas a ver, y para vergüenza de nosotros, muchas de las veces nuestros hijos tienen todo lo demás. Tienen televisión, tienen teléfonos, tienen internet en sus casas, tienen ropa para escoger, tienen juguetes de todo, pero menos la Biblia a su disposición. Y pues no te sorprendan mañana más tarde, o no nos sorprendamos mañana más tarde, que en nuestros hijos vayamos a ver esa corrupción. Porque conforme a lo que uno siembra va a cegar. Si no nos ocupamos y no ponemos de nuestra parte y no sembramos para el Espíritu, no nos ocupamos de las cosas del Espíritu, vamos a cegar corrupción. Y la corrupción viene, dijo el Señor en el libro de Éxodo, que Él va a venir hasta que Él visita en la tercera y la cuarta generación. Si no nos ocupamos del Espíritu Santo, no nos sorprendamos que mañana vamos a ser sorprendidos por esa corrupción del mundo, porque Satanás no paga bien, paga muy mal, y nos da en donde que más nos duele, que son nuestros hijos, y aún en nosotros también. Vamos a continuar, hermanos. Leamos el versículo 7 de Romanos. Nos dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. Santiago 4:4, yo creo que ya muchos nos conocemos de ese versículo, ¿verdad? Santiago 4:4. Vamos ahí, acompáñenme a Santiago 4:4. Santiago 4:4 nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea, no hay ninguna comunión. El mundo es el mundo, está lejos del Señor, porque está en enemistad con Dios.
Una persona que vive conforme a la carne jamás y nunca está en amistad con Dios. Eso es una gran mentira que las personas dicen allá afuera. Yo estoy bien con Dios, yo tengo una comunión con Dios, pero jamás y nunca ni abren su Biblia, ni tampoco se congregan. Nada de eso. Es una mentira bien grande que ellos dicen que están bien con el Señor. O sea, todo lo contrario, la palabra de Dios nos dice bien claro: a aquellos que tienen amistad con el mundo, aquellos que que se sacian en los placeres del mundo, son enemigos de Dios. Y por lo cual tampoco, al ser enemigos de Dios, pues en vez de agradarle, van a desagradarle. O sea, no pueden agradar a Dios. Acompáñame por favor al a 2 de Corintios 2:14. Segunda de Corintios 2:14. Perdóname. Va a ser Primera de Corintios 2:14, hermano. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aquellas personas, hermanos, se engañan así de fácil y piensan que pueden agradar a Dios, que están bien con Dios, que son amigos de Dios. Ellos no lo perciben porque no tienen el Espíritu de Dios. Pero nosotros sí lo tenemos, hermano, y sabemos, gloria a Dios, quién puede agradar a Dios y quién no puede agradar a Dios. Es una de las grandes maravillas que el Señor nos ha dado a conocer su Evangelio, y nos sigue instruyendo y nos sigue dando su conocimiento, porque allá afuera hoy en día, hermano, hay muchas personas que dicen ser amigos de Dios, que dicen que agradan a Dios, dicen ser maestros de Dios, que sirven a nuestro Señor Jesucristo, pero tú de inmediato te das en cuenta cuando ellos comienzan a hablar. Así como ayer, por ejemplo, estaba viniendo aquí yo a visitar al pastor, y antes de salir a mi casa siempre están llegando últimamente los testigos de Jehová o los del séptimo día, los mormones, y comenzaron a compartirme, a decirme las cosas, y que si cuál era mi relación con el Señor, y hasta todo eso estaba bien, pero me dice, y yo le digo, bueno, lo más importante es mi salvación y que el Señor nos ha dado su Espíritu, y dice, nosotros también creemos en lo mismo, pero dice, creemos, aparte me saca un libro y me dice, y creemos en este libro. Entonces yo le dije, pero ¿cómo es que tú puedes creer en varias cosas? La Biblia a mí me dice, o sea, digo, ahora, y se llama el libro del Mormón, me dice. Entonces yo le digo, bueno, entonces ahora yo debo creer en este libro y no en Jesucristo, y no en la Biblia. Pues te das en cuenta, hermano, que hay personas que dicen ser hijos de Dios, que dicen estar en amistad con el Señor, pero no son, porque no tienen el Espíritu de Dios. No le entienden, no perciben. Piensan que cualquier cosa les puede poner en amistad con Dios. Piensan que cualquier libro les puede poner en amistad con Dios. Piensan que cualquier otro objeto que no sea la Biblia les pone bien con el Señor. O cualquier obra que ellos piensan que están bien con el Señor. Y eso no es así, porque el Señor es bien claro y dice que es nada más por Jesucristo. Amén. El versículo 8 de Romanos, pues nos dice,
y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así de fácil y sencillo. Una persona que no es guiada por el Espíritu de Dios, y aún peor si no tiene el Espíritu de Dios, o sea, está bien claro, dice, no pueden agradar a Dios, es imposible, porque no hay comunión. Hasta ya pudimos ver que la amistad con el mundo te constituye enemistad contra Dios. O sea, no pueden ser amigos, por lo cuanto no pueden agradar a Dios. El tercer punto, hermano, es el versículo 9 de Romanos. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, nuestro Señor nos ha llamado para dar un fruto de vida y no de muerte. Ya que somos de Él, vamos a dar frutos que a Él le agradan, que son de Él, y no del mundo, que es de muerte. Y muerte, estamos hablando aquí de separación de Dios, que una persona que no tiene el Espíritu, pues está separado completamente del Señor. Como lo vimos, una enemistad completamente con Él, y pues tampoco puede agradar al Señor. Acompáñame, por favor, y eso vamos a verlo en Romanos 7:5. Romanos 7:5 dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Mas sin embargo, ahora damos frutos del Espíritu y guardamos su palabra. Acompáñame, por favor, a Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Una persona que está guiada por el Espíritu Santo guarda su palabra, por lo tanto la hace. Y ese es un fruto del Espíritu, que guardemos su palabra. Eso es lo que el Señor nos pide. También vamos a Juan 3:34. También es otro de los frutos del Espíritu que hablamos su palabra. Juan 3:34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no le da el Espíritu por medida. Entonces nosotros, aquella persona que tiene el Espíritu Santo, va a hablar la palabra de Dios, como dijo el hermano Ernesto hace temprano, ¿verdad? Que en todo el tiempo, tanto no es solamente cuando estemos aquí o cuando estemos en el trabajo, es donde estemos. Si estamos de vacaciones, pues igual estamos en un restaurante, igual hablando de la palabra de Dios. Y vamos a acompáñame también a Juan 14:17. Juan
Juan 14:17 nos dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Qué bendición, ¿verdad, hermano? Que saber que tenemos el Espíritu del Señor y va a morar en nosotros. Si le creemos a Él y hemos creído y nos mantenemos en su fe, en su palabra, guardamos su palabra, Él va a morar siempre en nosotros y no nos va a dejar solos jamás, para que nada ni nada nos pueda separar de su amor ni de sus manos, dice el Señor. Mi hermanos, vamos a leer el versículo 10 de Romanos 8, estábamos viendo, dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El mundo, sin el Espíritu, en verdad el cuerpo está muerto, nos dice el Señor. O sea, si no hay Espíritu de Dios, no estábamos muertos, ¿verdad? Estábamos llevados a condenación. Pero hoy el Señor nos da su Espíritu por medio de nuestro Señor Jesucristo y nos da vida en abundancia y vida eterna. Entonces esa es la bendición que el Señor nos ha dado cuando nos ha salvado a nosotros. Y para concluir, hermano, acompáñame a Efesios 3:17. Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Y el 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Hermanos, es una gran bendición ser hijo de Dios, mis hermanos, y tener el Espíritu Santo. Pidámosle al Señor que nos siga guiando conforme a su Espíritu y no conforme a la carne. Hagámonos esta pregunta y meditémonos en nuestros corazones. ¿Qué es lo que más hemos estado alimentando? ¿La carne o el Espíritu? Y conforme a eso, pues vamos a ir en oración. Este es el mensaje que traía. Espero que de alguna forma me haya podido expresar. Si no lo hice, pues le pedimos al Espíritu Santo que acomode en cada uno de sus corazones los nervios y lo de principiante, ¿verdad? Nos puede, pero estamos aquí fortalecidos en el Señor y agradecidos con Él, porque aún sabiendo que no somos nada, que somos incapaces de hacer, Él nos quiere usar. Y gloria a Dios que lo está haciendo. Tengámonos paciencia, que es uno de los frutos del Espíritu Santo. Si vemos que a cada uno de nosotros, los hermanos en el colegio bíblico, estamos batallando en esto, hay que ponernos mucho en oración y paciencia. Y que el Señor nos siga usando a cada uno de nosotros, los hermanos que estamos en el colegio bíblico, para que cada día sigamos sirviendo con más excelencia al Señor. Vamos a ir en oración, hermanos. Bendito seas, Padre. Gracias te damos, Señor mi Dios. Gracias, Señor mío, una noche más, Señor, que tú nos has dado este privilegio tan grande de tener tu palabra, Señor mío. Perdóname, Padre, yo te pido, yo soy el primero, Señor. Estoy en gran necesidad de lo que tú me has puesto a hablar, Señor. Tú sabes nuestros corazones, nuestras mentes, Señor. Te ruego sea tu Espíritu, Señor mío, todos los días guiándonos, Señor, dándonos fortaleza, Señor mío, iluminando nuestros pies, Señor, nuestro andar, nuestro caminar, para que sea contigo, Señor mío. Cada día, Señor mío, llegando a ser más amigos contigo, Señor, agradándote más, Señor mío. Te rogamos, Señor,
que tú no nos desampares, Padre. Necesitamos noche y día de ti, mi Señor, porque sin ti no somos nada, Padre. Tú has dicho en tu palabra, mi Señor, que sin despegados de ti no somos nada, Padre mío. Te ruego, Señor, por tus misericordias, Padre mío, tu Espíritu siempre sea con nosotros, Señor. Te ruego, Señor, que tú seas algo que no pude decir, Señor, a los que nos oyen, Señor mío, aquí a mis hermanos presentes, Señor. Si algo no pude expresarme, Padre mío, que tu Espíritu Santo sea, Señor mío, acomodando en sus corazones cada palabra, Señor mío, y cada deseo tuyo hacia cada uno de nosotros, mi Señor. Te ruego, Señor mío, por el resto de la noche, llévanos con bien, Padre Santo, y llénanos de tu sabiduría y Espíritu Santo todos los días, mi Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pido y te ruego. Amén.